Si preguntamos si los comités de auditoría existen solamente en las grandes, pues por lo menos en un 12% de las grandes existen y en un 10% de las medianas existen, así como en un 10% de las pequeñas. Luego no es un órgano de asistencia, de acompañamiento exclusivo de una compañía grande. Eso vale la pena resaltarlo. La sociedad si la sociedad cuenta con comité de nombramientos y remuneraciones de la Junta, al verlo por tamaño, pues empezamos a ver también muy poca diferencia. En la grande estamos hablando de alrededor del 8% y en la mediana del 4%, mediana y pequeña del 4% y en la micro del 3%. Tampoco son muy grandes las diferencias. Si hacemos un análisis de correlación entre estas prácticas, nosotros estuvimos haciendo ese análisis, pudimos encontrar que las empresas que tienen prácticas están en todas las dimensiones y que de nuestra muestra son alrededor del 25%, y son las empresas que nos reflejan casi siempre esos resultados que están abajo. Si la sociedad tiene un comité de nombramiento de nombramientos y remuneraciones, pues ya creo que hablamos de ese resultado. Pasemos a hablar del conflicto de interés. El procedimiento, le preguntamos a las compañías si tenían un procedimiento documentado para revelación y administración de conflictos de interés. Esto en particular porque en las sociedades cerradas, como lo decíamos antes, la contención, el problema de agencia se origina entre el socio mayoritario y el minoritario. El tema del conflicto de interés venía siendo tratado, por ejemplo, por la Superintendencia Financiera en un bloque individual y consideramos que era importante tratarlo así. Y encontramos que solamente en el 17% de los casos se tiene un procedimiento documentado para tratar este tema. En la gran mayoría de nuestras compañías, el tema del conflicto de interés no tiene un procedimiento documentado. Preguntábamos cuáles eran los eventos que se regulaban en estos procedimientos para administrar el conflicto de interés, es decir, dentro de las que nos respondieron, ese 17%, ¿qué estaban regulando en ese procedimiento documentado? Y lo hicimos con ocasión de una circular que tiene la Superintendencia de Sociedades expedida este año respecto del conflicto de interés, producto pues de un análisis de los últimos 10 años de las investigaciones administrativas en donde se escogieron las operaciones de mayor riesgo y las operaciones más comúnmente sancionadas por el supervisor. Si consideraban o si tenían en ese procedimiento documentado la forma en que podía un administrador interponer demandas en contra de la sociedad encontrándose en ejercicio del cargo, no son pocos los casos que encontramos en la superintendencia, donde un administrador demanda a la misma compañía. En el 43.2% de los casos nos dicen que ellos sí regulan este tipo de situaciones. El celebrar conciliaciones laborales a su favor, en un 48.6%. Esto lo encontrábamos especialmente en las sociedades que se estaban entrando a un proceso, a un margen de insolvencia, estaban entrando a un proceso concursal. Curiosamente, los administradores celebraban conciliaciones laborales y entonces tenían una prelación mayor. Expedir, suscribir u otorgar títulos valores de la sociedad para beneficio propio, en el 45% de los casos están regulando este tema. Para aprobar sus propias remuneraciones, esta es una práctica bastante común, porque el socio controlante es a su vez el socio que está en la asamblea y es el que está administrando y él se aprueba la remuneración. En estos casos nos dicen las compañías que en un 46% de las que respondieron que sí tenían ese procedimiento documentado, en un 46% están regulando este tema. Usar en beneficio propio activos de la compañía que no están contemplados en la política de remuneración de la sociedad. Básicamente, esta medida está muy relacionada con la anterior y en el 45% de los casos nos dijeron, de los que respondieron que sí, que están regulando estos aspectos. En conclusión, la superintendencia preguntó sobre los típicos casos de conflicto de interés y si se estaban regulando. Como ustedes pueden ver, los porcentajes oscilan entre el 42% y el 49%. No se están regulando en todas las compañías que están documentando los procesos o los procedimientos para el tema de conflicto de interés. En los procedimientos para administrar los conflictos de interés preguntamos si se regulaban operaciones con el cónyuge o el compañero permanente. E igualmente ustedes pueden ver el porcentaje, 49%. Si las operaciones con los padres, suegros, hijos, hijastros, hermanos, con la familia se está regulando, el porcentaje no varía mucho,
los padrastros, las madrastas, los socios en compañías que no sean emisores de valores, porque muchas veces las operaciones en conflicto se dan por medio de consocios. Ustedes pueden ver aquí que efectivamente, y esto tiene una relación con la imagen anterior, es el mismo porcentaje, estamos alrededor del entre el 45%, si habláramos más o menos de una media de nuestras empresas que regulan el conflicto de interés, regulando estos temas, que resultaban para nosotros fundamentales. Transparencia de la información para los socios o accionistas. Este es el bloque referente a la información, muy importante para la protección de inversionistas. Preguntábamos si existían procedimientos para responder solicitudes o sugerencias de los asociados. En este caso, el porcentaje es alrededor del 28%, y en el caso de los mecanismos para dar a conocer los derechos y obligaciones de los asociados, ustedes pueden ver que esta es una práctica superior por parte de 3.815 compañías. Sin embargo, uno debería creer que este tipo de prácticas existen, por ejemplo, en las empresas que tienen procesos de gestión de calidad que están enfocadas al cliente mucho más fácilmente, y si hacemos un análisis multivariado, pues grande, mediana, pequeña y micro, el resultado sería el siguiente. De las que, bueno, no, ese no lo incluimos. Hablando de la página web, otra herramienta que resulta fundamental y que hemos creído como en un estándar de gobierno corporativo a nivel andino, que viene desde la CAF, esa recomendación, en los lineamientos generales, es si tenían páginas web las compañías. Nosotros encontramos que en la grande existe una proporción del 56.2 con páginas web, en la mediana existe una proporción del 42.7 y en la pequeña una proporción del 28.3, mientras que en la micro el 15.5. ¿Qué podemos ver acá? Que en la medida en que la organización va creciendo, va utilizando este tipo de herramientas. Eso es clarísimo. Sin embargo, cuando preguntamos sobre el contenido de esa página web, y si esa página web tiene aspectos que interesan al gobierno corporativo, nos encontramos con que la gran mayoría de esas páginas web tienen temas como la visión y la misión de la compañía. Tienen algunas los estatutos, en un 6.7% tienen los estatutos de la compañía, en un 5.2 tienen el código de buen gobierno, en un 3.3 tienen el informe anual de gobierno corporativo, en un 5.7 tienen información financiera básica e informes de gestión para los socios. Obviamente esto haría parte de información sujeta a reserva y debería tener pues unas validaciones para que no todo el público conociera esa información y se entiende esa dificultad. Y si tienen temas tan esenciales como la convocatoria en las reuniones del máximo órgano social en la página web, el porcentaje nos resultó bastante sorpresivo. Solamente en el 6.1% de los casos de las empresas de nuestra muestra se les ocurre hacer la convocatoria en la página web también. Entonces, si bien algunas empresas están entrando a ese horizonte tecnológico en la medida en que son más grandes, los contenidos que tienen estas páginas deben ser mejorados, y creo que ese sería un estándar que se puede estar pensando en el país. Debe entrar a mirarse qué deben tener nuestras páginas web cuando nuestras compañías efectivamente cuentan con este tipo de herramientas para ser más transparentes. Mecanismos de revelación de operaciones que afecten el valor de la participación de los asociados. Les preguntábamos si revelaban información relacionada con operaciones que afecten el valor de la participación de los socios. Esto por todo el tema de protección pues a los accionistas, y en el 63.7 de los casos nos dijeron que sí contaban con este tipo de mecanismos. Transparencia de la información para los socios o accionistas. Preguntábamos si existía un procedimiento para responder solicitudes o sugerencias de los asociados. En un 32% nos dijeron que sí. Las compañías solamente en el 32% de los casos están respondiéndole a los socios que preguntan. O tienen procedimientos para responderle a ese socio. Por supuesto que esto se da por la informalidad que existe en las sociedades cerradas, porque probablemente el socio es un socio miembro de la familia, le puedo contestar en el almuerzo familiar y demás, pero no existen procedimientos claros para que este tipo de intercambios de información o estas solicitudes se den. Mecanismos para dar a conocer los derechos y obligaciones de los socios.